No, FSA, sí. Ya. Estoy que estar tomándole fotos. Ahí puedes ver la presentación, Iván. Sí, sí se ve. Qué bueno tiene, pero... Pues ahora sí, adelante. Sí, adelante, sí. Sí. Aquí sería nada más el recuento de lo de la Magdalena, ya con, digamos, la actualización. Y yo creo que lo más importante es el gráfico de medio, donde ya hablamos de los anexos técnicos y los proveedores que estaríamos consultando para ya nada más 4 procesos. Te había comentado que íbamos por 5, pero analizamos normatividad y alcances y vamos a juntar el de obra con el de la subestación eléctrica, porque por el costo del equipamiento sí se puede tener el paraguas de la obra y nada más te incluyen ahí el transformador como parte del equipamiento de esa obra. Ese, digamos, es el cambio de escenario, más de licitación. Y digamos, de fondo ahí yo creo que el gobierno del Estado de México se empezó a decir, bueno, sobre todo el de La Paz, Estás para mañana venta porque de te brazo acuerdas de que nos reina. habían dado ahí Y un contacto a la documento nueva de hechizo pasada. de clave catastral Compraba provisional un brazo. para que nosotros pasada. hiciéramos trámites. Ajá. Pues apenas nos dijeron, no, No, mejor se las chava, vamos a dar al creo. INEGIS para Creo que tortita ello de papa, voy vaya a cocinar. ayudando a enderezar el proceso de donación. Sí, güey, ¿por qué va a Yo creo que cambiar? han de haber visto por ahí algún riesgo No, es que le haga y huevo. ya no han dado luz sobre eso, pero bueno, en fin de cuentas También. no nos cambia mucho de fondo Verga, mañana te el lo... panorama porque pues seguimos con el punto de tenerlo a nuestro nombre. Y de lo de la FIBE, pues ya ayer mandé firmada la justificación esta y esperaríamos que pronto nos convoque SADER a platicar con Hacienda. De ahí ya empezamos a entrar a esto, ¿no? Igual la actualización de qué hemos hecho. Antier me eché reunión para lo de Catao, justo para lo de la donación del predio con Hugo y con el equipo de Alina. La neta está cañón con esos abogados, otra vez estaban empezando ahí a darles señas de resistencia y pues sí les tuve que aventar un poco el tráiler de, oigan, en algún momento hablaron hasta de miedo y ese miedo que tenían nos rebasó. Ya se publicó la donación, etcétera, entonces pues para que se donaran. Se acordó que vamos a estar ahorita medio peloteando en económico, en tanto el gobierno del estado nos manda de manera formal todos los documentos que necesitamos sacar para acreditar que ya estaría en firma de la donación. Hablé con José Antonio Silva, bueno, nos escribimos el martes. Le dije, oye, ¿qué onda? Pues no me has dado luz. Me dijo, ay, discúlpame, es que me hacía falta una firma de mi junta de gobierno, pero ya la tengo, te reporto, y ahí quedó el martes. Y pues ya llegamos a lo de la miel, que pues estos gráficos ya los viste. La película con la que yo me quedé de cuando fueron es que pues sí estaba, digamos, el lugar a modo, porque estaba junto al circuito ferial, había acceso a servicios, agua, electricidad, etcétera, y se apreciaba pues esta superficie donde ya hubo pues impacto, porque se utilizó como banco para material justamente para la construcción del recinto ferial. Puedes estar pendiente. Entonces, de lo que yo platiqué por acá Esto con Mari, fue el baño. y entendí después cuando hablé por teléfono contigo, No me lo doy acá. pues es que nos íbamos a ceñir justamente a esa parte que ya está impactada y tratar de configurar un polígono lo más regular posible para que fuera más amable el diseño de toda la planta, ¿no? De todo el espacio, de lo que se requiere. En lo que estamos viendo en pantalla, lo que queda dentro de las líneas azules es lo impactado, donde ya no hay vegetación. Fuera de ese polígono azul ya hay vegetación. Y entonces, de ahí insisto y pido la disculpa por haberlo aterrizado de esa manera, pero yo me quedé con la idea de no nos hagamos horas, sobre todo frente a Semarnat,
porque va a ser un cohete, porque aunque a lo mejor en algún momento también hubiese estado impactado un poquito más de superficie, hoy ya tiene vegetación. Entonces, incluso era el escenario que yo te planteaba en términos de la posible intervención por cualquier denuncia, que aunque nosotros no hubiésemos hecho ese relajo, pues lo sabemos, lo vivimos incluso en otras canchas. Profepa dice, pues sí, yo sé que tú, ejecutor del proyecto que traes ahorita, no hiciste nada, pero alguien lo hizo en el pasado y aquí no se puede mover ni un chicle en tanto yo no resuelva pues qué pasó con eso. De ahí fue que dibujamos entonces este otro polígono que queda al interior de las líneas rojas, que comprende la totalidad de esa área impactada y mucha menos cantidad de superficie de esta vegetación secundaria que tal cual como se puso ahí en el documento, pues que ese sapo se lo coma el municipio y corte lo que sea necesario para dejar libre todo este polígono rojo que desemboca en este caminito que se conecta con el recinto ferial, porque lo que ellos nos quieren dar es este posible rectángulo que a lo mejor es muy tenue, pero que tiene cualquier cantidad de vegetación, y fue también lo que yo había cachado, el no asumir responsabilidad en una superficie que tuviera vegetación, aunque no la fuésemos a tocar, pero al ser donada a nosotros, pues ya somos los responsables, pues si ahí pasa cualquier cosa y nos pudiese generar otro problema. Entonces, de ahí fue que, digamos, fuimos haciendo el zoom para quedarnos con esos 3.675 metros cuadrados, insisto, dentro de lo rojo. De lo que me decías en la mañana de la salida a vialidad, justo este choricito que se ve en la parte superior es lo que conecta con el camino del recinto ferial y tiene salida hacia el camino, digamos, sur de las instalaciones del recinto. Entonces, creo que en términos como de acceso o movilidad, pues tampoco nos generaría un problema. Y como complementé aquí en el texto, pues básicamente el enfoque fundamental es alejarnos de Semarnat, porque pues yo creo que aunque se diga que es un proyecto presidencial, etcétera, pues dudo mucho que nos vayan a ayudar. Por acá Maggie investigó y el delegado de Semarnat no lo puso el Bacho, lo puso el Partido Verde. Entonces pues dijimos, ante esa incertidumbre de si fuese alguien que pudiera jalar contigo o no, lo que sea, pues fue que aterrizamos esos 3.600. Pero pues si tú dices, no, a la más grande, tiendan lo más hacia el sur, etcétera, pues lo hacemos, no hay tema. Pero pues estos 3.000 metros nos permiten pues aterrizar esto que ahora ves en pantalla, que también te mandé el PDF, y consideramos que es suficiente para la capacidad productiva que se tiene considerada hoy, e incluso para crecer. Igual, pues como me decías, ¿cuál es la ventaja en términos presupuestales? Pues que con el piso base que se esquematizó ahorita para la de miel, nos fuimos a menos de 25 millones de pesos. Entonces, aunque eso impacte en la suma y resta total que se había hecho respecto a las otras dos plantas, y que en términos globales nos dejaba en menos de 5 millones de diferencia, pues si le sumamos más lana para que la de miel crezca, que yo creo que podría ser un poco más asequible, pues obviamente ya en la suma total no nos deja en 4 millones de diferencia, tendría más. Pero bueno, pues esta fue la suma resta del planteamiento de la superficie que estaríamos pidiendo, y pues incluso así se hizo la redacción de la propuesta del que el Cabildo aterrizaría en su acta, que era la segunda hoja de ese Word que te compartí. Entonces, pues esa fue la lógica, ¿no? Nada más el evitarnos problemas y tramitología ambiental presente y futura, quedándonos con esos metros que hoy no tienen vegetación, y que es lo que consideramos más, ¿no? para poder arrancar.
Bueno, a ver, ahora sí que es un tema que nos puede llevar a discutir durante largas horas, el tema ambiental, porque si algo aprendí en los 4 años que estuve en la Semarnat, que la normatividad ambiental tiene un amplio rango de interpretación. Sí. Que ese es el principal problema, creo yo, que se tiene cuando se evalúa una manifestación de impacto ambiental o una solicitud de cambios de suelo en terrenos forestales. Tienes un marco normativo bastante amplio, o sea, no es que tengas poquito, tienes leyes, reglamentos y demás. Sin embargo, al final hay mucho espacio para la interpretación. En el caso de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la ley es clara, ¿no? ¿Y a qué me voy a referir en esto? Que aunque determináramos esos 3.675 metros cuadrados como el área sujeta a donación y donde vamos a construir nuestra planta, requeriríamos estrictamente hablando, necesitaríamos una autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Porque la ley establece que no importa que el terreno esté impactado, que no tenga vegetación forestal, si alguna vez la tuvo, se tiene que hacer el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Y peor aún, es más difícil o es imposible hacerlo en terrenos impactados porque la ley misma establece que se deberá esperar 20 años de que se identifique que empezó a suceder el retiro o la remoción ilegal de la superficie forestal para poder hacer un cambio de uso de suelo hacia terrenos productivos o de otra índole. Entonces, si estuviéramos bajo el escenario de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, estaríamos impedidos para hacer cualquier cosa ahí durante 20 años, ¿no? o menos, depende desde cuándo empezaron a impactar ese banco de materiales. Pero no es el caso, porque esos terrenos no están catalogados como terrenos forestales, y Maggie lo sabe, son terrenos de cultivo, que si bien ya tienen vegetación secundaria, de selva baja principalmente, no es mediana, como lo vi en la nota, yo estuve ahí, y me tocó en Tren Maya hacer los inventarios forestales. No creo que sea selva mediana, es selva baja, pero no están catalogados como terrenos forestales, entonces ni nos metamos en eso, porque si nos metemos bajo ese criterio, ni siquiera en la parte roja vamos a poder hacer nada. Y nosotros, si nos donan esa porción de terreno, pues tampoco tendríamos posibilidades de hacer nada, porque insisto, bajo la ley, un terreno que no tenga cobertura forestal sigue considerándose como forestal hasta que no haya una autorización del cambio. ¿Te puedo prestar tu cargador de forestales, lo cual no es el caso. Ninguna de esta zona son terrenos forestales por definición. Está ya lo agarraste, ahí está, muy bien. Así está el nexo, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer desde mi punto de vista es ver la manera de que asuma el municipio la parte del impacto que hay en ese terreno. Así lo planteó Maggie cuando fuimos, y el municipio les dijo, por eso yo insistí esa vez que hicimos la llamada de Adrián con Maggie. El presidente municipal dijo a Maggie, mándenos la redacción de lo que quieran que pongamos en la carta de donación, y nosotros lo firmamos. Y ella decía, no, nada más que especifiquen cómo será el terreno, mándennos, nada más que pongan eso. Bueno, si ya nos dijo esa libertad que no a cualquiera se le da, aprovechémosla y pongámosle, nos están dando un terreno completamente impactado, despalmado, con actividades de extracción de recursos pétreos y demás, lo que queramos poner, ¿no? Y yo creo que es un terreno, o sea, yo entiendo el ejercicio que se hizo, pero no es viable que nos donen ese terreno de esa manera, porque quedarías como Calakmulman, guardando las proporciones. O sea, estaría súper escondido. Tendría un caminito ahí bien escondido para entrar a una planta que no se ve desde afuera. Lo que queremos que sean plantas visibles. Al lado tienes el recinto ferial, no te verías para nada. Sería como hacer escondidas, y creo yo que está peor.
creo yo que está peor hacerlo de esta manera. Yo preferiría ver con el ayuntamiento que ellos hagan, que en la declaración de la donación nos digan que es un terreno totalmente impactado, que es un terreno de cultivo y demás, ¿no? Lo que también había platicado con Maggie, no sé qué revisión hizo, qué porque está muy resultado guardado, tuvo. que pasa que lo estamos ocultando. Platicábamos con ella de dos la cosas. Planta La primera, toda la parte está hasta la brecha, pegada a donde está el camino de acceso que están poniendo en rojo, toda esa parte, la franja derecha, toda esa es servidumbre de paso de la CFE. Sí. Es una línea de concesión de la CFE y es servidumbre de paso. O sea, ahí debe haber hasta un derecho de vía por parte de la CFE. Entonces, eso te pone en otra situación distinta para el tema ambiental. Y también lo que platiqué con Maggie es revisar la posibilidad de que independientemente de la donación que te hagan, tú solo impactes o trabajes sobre el área que esté impactada y la demás área la dediques a la conservación. Eso se puede hacer. Lo único que yo le pedí a ella es revisa si podemos manejarlo como una mía estatal bajo esos puestos, dejando que la superficie que ya tiene selva baja sea de conservación, pues. El tema es que no creo que sea lo ideal que recibamos un choricito de esa manera, todo irregular, porque aparte como que nos estamos evidenciando nosotros mismos. Que si queremos ser estrictos con lo que establece la ley, tampoco podríamos trabajar sobre esos terrenos impactados, porque se hicieron de manera irregular. No hubo una manifestación, hasta para un banco de materiales tienes que hacer, tú lo sabes, tienes que tener una manifestación de impacto ambiental. Si no el cambio de suelo, porque no son terrenos forestales, sí tienes que tener una mía para poder aprovechar un banco de materiales. Entonces, pues está en la misma situación desde mi punto de vista ante la ley. ¿Tienes efectivo? Que el resto, si es que nosotros lo adquiriéramos despalmado o no por parte del municipio, o si lo dedicáramos a la conservación. Sí, yo quiero empezar a comer, güey. Entonces, creo yo que no es la solución delimitarnos o acotarnos al polígono rojo. Pero no sé si se hizo una revisión por parte de Margarita de lo que establece sobre todo la legislación estatal en estos casos. Sí lo revisó, y si te parece le pido que venga aquí a comentarte y ya nos defines cómo crecemos. ¿Qué pasó? Se generaron para lo de la planta de miel. Buenas tardes, Mike. Entonces nos pide que por favor le expliques todo el análisis que se hizo en términos objetivos, de riesgos, de análisis de vegetación, etcétera, que nos llevó a dibujar el polígono rojo y ya por poder determinar cómo lo crecemos. Claro, sí. Aquí la intención pues es evitar la autorización federal y como vimos en el predio que es vegetación secundaria forestal. Entonces, lo que se trazó fue considerar la parte del banco de material, que es donde planeó vegetación y ya y considerar un polígono un poco más regular. Por lo tanto, se generó este polígono que es el que está marcado en rojo, que abarca, como decíamos, esta forma como de cacahuate del banco y otras áreas que ya se ven como impactadas, donde hay maleza y arbustos, que es lo que observamos esa ocasión en el terreno. La intención también de señalar esta parte es que pues tratar de evitar decir que hay una vegetación forestal, porque eso sí nos obligaría en un momento de obtener la autorización de cambios en suelo, aunque sea arbustiva, pero estamos hablando de vegetación que con el tiempo, como se dejó de cultivar, porque así aparece en la carta INEGI, pues creció hubo esta sucesión de la vegetación. Entonces tratamos de hacer pues
que aquellas áreas que están fuera de este cacahuate, que es la parte que se ve como morada o azul, pues que fuera lo menor posible, pero que también nos permitiera tener todas las instalaciones de la planta, ¿no? Considerando pues la parte de producción, la parte de la planta de tratamiento, algunas áreas verdes y lo que sería la parte de patio de maniobra, ¿no? El camino de acceso pues prácticamente tendría que tener una limpieza, un deshierve, pero tendríamos que mantenerlo así porque en la parte del camino que da hacia la colindancia norte, pues ahí sí encontramos con observado vegetación secundaria pero arbórea principalmente, que es lo que veíamos en este punto, ¿no? Ahí en ese caso pues ya no implicaría alguna autorización federal, nos iríamos por la línea del gobierno del estado, ¿no? Que esa sería pues básicamente ocupar ese hoyo que está ahí, que ya no hay vegetación forestal y limpiar las partes colindantes. Ese sería la media olla de agua. Y tratamos de hacer que sin embargo en la imagen satelital se ven algunas otras áreas que también en su momento fueron impactadas, sin embargo la abundancia o la presencia de la vegetación secundaria, aunque sea arbustiva, es más notoria. Ahí en la parte sur del polígono rojo, en la base vamos a llamarlo así, ahí es donde vimos ese día que había restos de material vegetal y pues lo consideramos para poder alargar un poco más este polígono. Serían 3.700 metros cuadrados y que de acuerdo al diseño de la planta pues estaría considerado, o sea, incluye todas las áreas que le integrarían. Mira, Maggie, lo que le estaba comentando a Adrián y los compañeros es que a mí no me queda claro que tuviéramos que entrar a un proceso de solicitar la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. ¿Por qué? Porque no son terrenos forestales, ¿no? De acuerdo con las bases de datos oficiales a las cuales están obligadas las autoridades para determinar si se trata de un terreno forestal o no. También la ley establece que un terreno forestal es el que tiene vegetación forestal, ¿no? Por concepción de la ley, y también la ley establece que a pesar de que tú hagas la remoción de la cobertura forestal, el terreno se seguirá considerando forestal ante la ley. Entonces, si nosotros partimos de esas definiciones, esta área impactada también bajo ese supuesto seguiría considerándose como terreno forestal porque no obró una manifestación de impacto ambiental para cambio de uso de suelo, ni tampoco alguna autorización de cambio de uso de suelo. Estoy prácticamente seguro que es así. Entonces, hay 10.000 adelante, para no, sí, adelante. Aquí la cuestión es que lo que fue el banco de materiales, finalmente, ahí hoy día ya no hay un sustrato, ya no hay suelo fértil, y por consiguiente lo vimos, ya no hay vegetación secundaria, que es lo que estaríamos aprovechando únicamente. Si hacemos un polígono mayor, aun cuando haya vegetación secundaria, hay forestal porque hay árboles, y a lo mejor no vimos en las orillas de los árboles más altos de 5, 6, 7 metros, pero si nos metemos bien a hacer un muestreo en la parte arbustiva, vamos a encontrar ejemplares forestales arbóreos, pero de una talla pequeña, ¿no? Yo estaba también viendo la parte cómo encuadrarlo como una cagual, sin embargo, por la superficie no podemos entrar en una excepción, aunado al que solamente les aplique esa excepción cuando hablan de servicios comerciales. Aquí vamos, es una agroindustria, ¿no? No es un servicio comercial como una tienda, una gasolinera o algo así. Esa parte no nos aplicaría. Estaba viendo cómo podemos entrar en la excepción. Aquí la intención es que estas áreas que están fuera de lo que es el banco de materiales, pues se hicieron una limpieza por parte del municipio y pues manejarlo como un terreno rústico, pero en sí todo el polígono que nos presenta el municipio que mandó de 2 y cacho hectáreas, pues hay vegetación secundaria, y si lo agarráramos todo, aunque no hiciéramos la afectación, tendríamos que manifestarlo, y ahí sí tendría que haber una revisión. Ahora, tanto el inventario
Nacional Forestal actual, el último, que es la versión 2020, como INEGI nos maneja que son pastizales cultivados. La cuestión aquí es que se dejaron de cultivar y si hubiera una visita técnica, lo que rige hoy y que se está basando en eso es con base en lo que hay en el sitio. Y en este caso es por esta, la única forma que podemos es únicamente agarrar esa parte que ya está impactada por el banco de materiales. Es un uso distinto al que tenía originalmente el terreno forestal, pero hoy día, para que ahí se pueda tener una sucesión en cuanto a la vegetación, pues tendría que haber una restauración, porque ya el sustrato no lo hay como tal. Pues yo la verdad no veo que hay diferencia de criterio, porque por una parte estamos asumiendo que la remoción de la vegetación forestal que ya se hizo en el banco de material, pues eso hizo que ya no se considere como un terreno forestal. Entiendo la parte de la remoción del sustrato del suelo como tal, y por otra, que la parte que sí tiene, pues sí tiene especies de árboles que puedan ser consideradas forestales, sean considerados como superficie de terrenos forestales, aun cuando la carta INEGI y el inventario forestal establecen lo contrario. Yo la verdad creo que no es viable el polígono como está de esa manera. No es viable tener una planta bienestar de esa manera, así escondiditas, con un polígono tan reducido, y si no encontramos la manera de poder aterrizar esto desde el punto de vista de los permisos ambientales, pues es mejor buscar otro lugar. Pero eso, pues en las visitas hay que decirlo, pues no podemos tardarnos 2 semanas, mover un cabildo, y ya que se da la donación, ir haciendo las reducciones de los polígonos, porque pues eso nos va a llevar a un escenario que vamos a estar sin avanzar, porque es un tema que también pues se elevó a nivel del gobernador, y pues ahora está cambiando la jugada, ¿no? O sea, es decir, estamos en el mismo polígono, pero yo no veo viable que sea de esa manera. Entonces, si no hay manera de poder cuadrar el tema ambiental en la superficie de 2.5 hectáreas que propone el municipio, pues hay que valorar la posibilidad de buscar otro, ¿no? Y a lo mejor ya en otro municipio, porque también ya la relación está desgastada a nivel político con el alcalde, que ha sido amable y todo, pero pues ya también ya se metió 2 veces a cabildo, dos predios distintos. Yo creo que ya habría que considerar hacer una reconsideración mayor, si ese es lo que vamos a optar. Si no hay manera, pues digo, finalmente ustedes son los que revisan. Yo tengo mi opinión con lo poco que sé de cambios en terrenos forestales, pero bueno, finalmente yo lo dejo a la revisión de ustedes. Lo que sí es que ese polígono no es viable, así como está el rojito, a escondidas, no es viable. Ni siquiera está a pie de camino, vaya. No, o sea, está interno y sí queda, obviamente, pero sí dijo que era viable, güey. Y sí, el predio como tal, independientemente de que esté el banco de material ahí, es un terreno forestal, tiene vegetación secundaria, arbórea o arbustiva, y es un terreno forestal, ¿no? Y la parte impactada, entonces, según tu opinión, Maggie, ya no es terreno forestal, no se puede considerar terreno forestal. Ya no, porque no hay, o sea, se quitó hasta el sustrato rocoso, ahí ya no crecería, o sea, al paso de muchos años puede haber una sucesión, pero tienen que pasar muchos factores. Primero, pues tendría que irse generando poco a poco una capa fértil para que pudiera haber ahí la presencia y el crecimiento de plantas, ¿no? Aquí el problema, o sea, no el problema, sino se puede decir, bueno, es que esa parte ya estaba impactada, pero cuando se haga la revisión, pues va a decir quién lo hizo. Y si también se está buscando que no tengamos esta cuestión con el municipio, porque sabemos y es seguro, bueno, es lo que yo interpreto, de que ellos no tienen ninguna autorización. Sacaron el material para usarlo en la feria, en la expoferia, y rellenar, pero no lo hicieron. Ahora, yo chequé también a través de lo poco que tengo todavía de información de bases de datos, y si fueron sancionados,
pero no habla que hayan en su momento Profepa checado Adelante. ese banco de material, sino únicamente por la expo. Pero entonces ahí es meterse, es abrir finalmente, ¿no? O sea, porque aunque digamos lo hacemos en ese banco, pero no decir quién lo hizo. A nosotros no lo vieron así, pero al final de cuentas tuvo que haber una autorización ahí, porque sí había vegetación forestal, aun cuando diga que son pastos cultivados en México. Claro. ¿Opinión, Adrián? Creo que podría haber dos opciones. ¿O sí o no? Una, cambiar el polígono, porque en fin de cuentas sabemos que esas cosas se hacen, se pueden, pero que creo que sería necesario, y es lo que veo complicado, pues tener a Semarnat de nuestro lado. Claro, cosa que O sea, pensando en la lógica de, ok, partimos de esta zona impactada y digamos ampliar el polígono para pegarlo al límite derecho de lo que ellos nos quieren ofrecer y crecer bastante nuestro polígono, digamos, rojo, o sea, dirigirnos, o sea, este costado, jalarlo hasta acá. Yo creo que podría suceder, justamente aprovechando lo que tú dices, que el municipio nos está diciendo, ustedes díganos qué hacer y qué escribir, y lo hacemos. Políticamente jala, operativamente jala, que creo que sí nos podríamos poner en la mira de Semarnat, que pues aquí tú, Maggie y yo lo sabemos, Rodrigo y Miguel Tables no, pero no nos quieren, ¿no? Entonces yo creo que eso sí nos podría poner ahí en un riesgo de recibir el fuego directamente de allá y que nos truenen. Si se puede hacer esa gestión de decir Semarnat calladito, Profepa calladitos, No. el municipio arrasa y agarramos completo ese polígono sin un tema. Porque a fin de cuentas, vuelvo, Tren Maya, todos los proyectos prioritarios, todas las acciones de interés de gobierno se han hecho con este tipo de cosas. Y avanzas y concluyes tu proyecto y aquí no pasó nada. Pero necesitas ese alineamiento político, técnico de distintas instituciones. Yo creo que si eso no se logra, muy gustosos de la vida, los habitantes del Ejército Nacional hoy día van a decir, uy, el equipo de esta compañera está haciendo cosas malas y nos metemos en un broncón o le generamos un broncón al municipio. Y de ahí, pues si no vemos como viable tener ese encuadre político, pues ni modo, o sea, pues a buscar en otro lado. El tema es otra vez los tiempos. Maestro, si me permite, el delegado, bueno, el actual titular de la Oficina de Presentación de Profepa fue, sé que es parte del equipo del gobernador, o sea, él lo puso, ¿no? Hay fricciones a nivel central con Profepa porque la actual procuradora pues ya ha intentado quitarlo, sin embargo no ha habido poder, creo que todavía un año, y sigue pues rindiéndole cuentas el encargado del Profepa al gobernador. En el caso del delegado de Semarnat, seguramente usted sabe, fue puesto por el Partido Verde Ecologista, en lo que tenemos de información cercana y que hemos podido averiguar. Ok, miren, ustedes han trabajado también en el sector ambiental. Ojalá que la Profepa y la Semarnat tuvieran la capacidad para identificar todos estos temas. No la tienen. Y en el estado de Yucatán pasan cosas mucho más graves en la zona costera. Y en el anillo de cenotes, y en la reserva PUC, y en lugares, en áreas estatales protegidas, áreas naturales protegidas, como el Cuyo. No, aquí estamos hablando de un recinto ferial y no estoy haciendo un argumento para que ustedes me lo compren, nada más le estoy diciendo las cosas. Este es un recinto ferial ya impactado, son terrenos del recinto ferial que en 5, 7 años, 10 años van a formar parte del estacionamiento del recinto ferial.
está Esa es la catalogado verdad. como zona de cultivo, de pastizales. Sí entiendo y conozco las vicisitudes de la ley, pero por eso mismo, yo digo, si queremos ser estrictos, y esto, insisto, es la interpretación siempre que se le da a la ley, ni siquiera desde mi punto de vista pudiéramos nosotros impactar o trabajar y construir sobre la zona No del es que banco se de le estaba yendo materiales, su voz. porque no obró una Sí, autorización bueno, previa, y eso también genera una responsabilidad administrativa o del tipo que se determine hacia la autoridad o hacia el responsable que realizó la remoción del suelo, de la vegetación y del suelo, cuando no había una autorización para ese propósito. Y eso a nosotros nos transmitiría un problema si no es que recibimos una declaración en la donación de cómo estamos recibiendo el predio. Por eso es lo que dice Adrián. Yo creo que lo que haya pasado en ese terreno, si en la declaración de la donación el municipio nos dice que nos está entregando 2 hectáreas impactadas que son parte del recinto ferial, que funcionaban como banco de material y demás, ya es responsabilidad del ayuntamiento, que además se exponga que son terrenos de cultivo, bla, 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 con ciertas características. Yo creo que por ahí la podemos librar. Adelante. Porque les voy a decir otra cosa, no vamos a encontrar No me mandó la... Ya lo tiene. Sí, gracias. Ah, perfecto. no vamos a encontrar ningún terreno Gracias. que no esté en una Gracias. situación como esta. Se los digo porque ya me senté yo con las autoridades estatales al más alto nivel y estuvieron con el IBEI, con el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, checando con varias secretarías, y no hay la segunda opción después de esta era que ver con unos empresarios privados en la zona industrial de Valladolid que nos donaran un terreno. Yo no quiero recibir donaciones. Yo creo que está complicado. Toma. No, güey, ¿verdad? No, si fuera un terreno forestal catalogado así en el inventario ¿Sabes o en qué? Está la muy bueno todo, cata de pero INEGI, dos la- cosas. pues El pan sí, con oye, el que empanizaron esta cosa. pero no está de es esa un manera. pan En dulce. el estricto sentido es correcto lo que Parece dice que estás Maggie, comiendo pero pan, yo me iría, si pan de queremos ser pollo. muy estrictos, también la parte Y impactada el nos queso que causaría un pusieron problema es queso por el barato. simple hecho de recibirla en donación y ponernos a Ese es construir ahí, comercial. porque no tuvo ningún permiso y desde ahí ya hay Está una bueno. irregularidad de origen. Entonces, sí, adelante. ¿Qué maestro? Porque bueno, así en efecto lo vimos en impacto ambiental. Cuando era aún, pues yo lo atribuiría a nosotros, se iniciaban 2 procesos administrativos paralelos, ¿no? El que había hecho ya la afectación inicial, la preparación del sitio, bueno, se le iniciaba un procedimiento por esa parte, y al otro, pues porque no la tenía, ¿no? Por la cuestión de operación, que este caso no nos aplica porque todavía ni siquiera hay nada en la planta, ¿no? Aquí yo lo que veo, se podría hacer esa separación. Supongamos que llegara a Mira qué rica y comida. hacer eso. Pues Tiene tendría mucha que hambre. estar en este caso iniciándole el procedimiento sancionatorio al municipio. A mí lo que me preocupa es que mientras el municipio responde, atiende el procedimiento, pues va a estar parada la obra. Y eso es lo que yo creo que Más bien, también aquí, no recuerdo si nuestra última video de más, Luis Iván lo mencionaba, ¿no? También aquí uno tiene que asumir riesgos, ¿no? Y aquí el riesgo más grande en realidad lo estaría asumiendo el municipio. Y si te parece, pues yo creo que más bien ya aterrizarlo. Nos quedamos acá, ¿hacia dónde ampliamos el polígono rojo? Hacia el costado, digamos, agarramos de aquí donde está el cursor hacia este lado, o agarramos de aquí hacia abajo para estar a pie de camino, como tú dices. No, pie de camino, claro. No, hacia abajo no se puede porque ahí es Claro. colindante con otro terreno Federal. que tiene todavía especies más altas. De hecho lo que nos ofrecían ellos era la esquina, que estaba muy bien el terreno, pero ahí sí no hay ningún impacto, ¿no? Ahí no hay impacto, ya son especies forestales pues altas, bastante altas, aunque aquí crecen rápido, pero bueno, esta parte, por eso nos fuimos un poquito más al fondo, porque ahí ya hay un impacto de banco de material.
Y también, Maggie, está la parte que no estamos viendo de la servidumbre de paso de CFE. Hay una línea de CFE que se vio, que es la que está a la orilla exactamente ahí donde está el cursor. Sí. Es que en esta pantalla no veo como que... pero sí, ahí es en la orilla que colinda con la calle. Ahí está la línea de CFE y es un área de servidumbre que pues también tiene que tener un derecho de vía. Esperaría pues, porque sabemos que lo ideal no pasa siempre. Pero bueno, a lo que voy es que esa área dudo mucho que se considere como un espacio de conservación. Es hacia donde está creciendo el área urbana de Valladolid. No es terreno forestal, no es área protegida ni estatal, ni mucho menos federal. Entonces, creo yo que, bueno, yo no fui el encargado de hacer la revisión técnica desde el punto de vista de la normatividad aplicable, pero me parece que es nuestra mejor opción de las posibilidades que hay. Entonces, si te parece bien, entonces sí agarramos este costado, donde estoy pasando el cursor, y Oh, chingada. ¿Querían ese terreno? así, pues, entonces ese polígono más uniforme. Presentamos ahorita a la jefa esto nada más como una lógica de borrador, este polígono extendido, con el metraje que resulte, y así lo presentamos, y en concordancia ajustamos de nuevo la redacción para lo del cabildo. Está bien. Ok. Va. Está bien. No está convencido. Perdón, Mari. Y ya nada más, pues pasando a otro tema por la hora, ¿no? Para poder trabajar eso y presentarnos a la reunión. Acá Rodrigo y Estefan, que es el ingeniero civil, fueron a ver ya otros predios ahí para lo de tostadas y totopos. Pues de nuevo, ¿no? El asunto de que es un almacén con una econobodega. En términos de superficie, pues sigue sin ser lo necesario, lo que nos ofrecen, que son las econobodegas. Pero, pues, si hay manera de hacer un pase, digamos, de actividades y que nos concedan el almacén, nos da bien. A la derecha, pues, está la econobodega, que por la misma diseño de la infraestructura, pues, no nos da la altura, nos complica, no tiene el espacio suficiente. Yo sé que a lo mejor este ajuste le haría ruido ahí a Liz, o a lo mejor diga, no se puede porque no tengo todos los andamios para estar estivando todo lo que aquí se almacena, pero pues creo que de nuevo es el mismo escenario que con lo de Yucatán ahorita, ¿no? Creo que va a estar muy complicado encontrar el lugar propio, como dijo la jefa, idóneo, con todas las condiciones, y que se considera, digamos, de los 4 que se han visto hasta hoy, porque, pues a decir acá de quienes fueron con la óptica técnica, es mejor porque tiene un pozo propio de agua, porque tiene conexión a red eléctrica y drenaje. Entonces, yo creo que esos 3 puntos son bastante fuertes para pues poder decir, almacén, ubícate en la econobodega, haz las adecuaciones que necesites, porque en términos de espacio, pues el mínimo que se estableció para esto son 750 metros cuadrados, que pues como aquí vemos son 200 menos lo que representa la econobodega, y el almacén pues sí los da, ¿no? Son más de 1000 metros. De ahí el punto que incluí también de la versión que te había mandado a esta, pues es que el Alex sigue sin darnos información de dónde tiene la materia prima, etcétera. Entonces, hace 15 días dijo que ahora sí me iba a contestar. Ese oficio tiene más de 2 meses. Entonces, si te parece bien, pues ya dejo esta redacción para pues ahora sí ya con la pena decir, oiga jefa, pues necesitamos que ahora Alex sí nos conteste y nos diga si esta ubicación de Coscatlán pues aplica en términos de los lugares en donde él tiene actualmente el maíz nativo y que logísticamente nos ayude. Ok, a mí me parece bien. Va. Entonces así lo barajeamos y digo, porque no digan que somos muy manchados. ¿Y por qué habría que retirarle con bodega? ¿No dan los espacios? No. O sea, no se puede adecuar. Es que las condiciones no tiene ventilación, es
o sea, la forma de, así como túnel, limita el espacio en las esquinas. Nada más la parte más alta, ¿no? Es la del medio. Y nada más tiene una entrada, o sea, esto fue diseñada para otra cosa, ¿no? Entonces, implicaría, bueno, y además en el diseño de las líneas de producción, tiene una altura más alta, se requiere una altura más alta. Se vea el punto más alto, digo. 8. ¿Y cuánto regimos de altura? Como 9, ¿no? Más o menos, 10, ¿no? Pero son 3 líneas. O sea, digamos que si lo acomodamos así, nada más quedaría una en medio y ya no cabrían, ¿no? Las otras. Pues sí, a lo mejor hacer una... Yo siempre parto del hecho de rescatar lo que se pueda. Se ven muy buenas condiciones ese econobodega. Y a lo mejor para el área de almacenamiento, aunque no es tanto en el caso del maíz nativo, pero algo pudiera rescatarse, ¿no? Digo, finalmente ustedes lo checan. Eso sería, digamos, Ya un está, plus ya todavía, ¿eh? Te lo mando. O sea, nosotros lo estamos partiendo de la lógica de no agarrar todo, porque ese almacén actualmente opera y distribuye a 106 tiendas. Ajá. O sea, la idea de ustedes es... ya vi, utilizar el almacén. Exacto. ¿Quiénes estaban? Ajá. No, pero entonces, ¿por qué están proponiendo? O sea, ¿es una u otra, la A o la B son dos opciones distintas? Sí, o sea, si no hay manera de que nos digan, sí, quédate en el almacén y ahí pon la planta, eso no va a pasar. Porque ahí están distribuyendo a tiendas. O sea, no, tendrías que reubicar ese espacio de todos modos. Entonces, yo creo que es más viable lo de la econobodega. Por eso yo decía, sí, irnos a la econobodega, pero no sé si... Gerencia de proyectos de inversión. Se tendría que desinstalar, digamos, esa infraestructura para tener el espacio libre. Y construir de cero la otra. Exacto. Y ahí se podría aprovechar la estructura actual. Sí. Ahí sí. Sí. Aquí también, en particular, su almacén de maíz es un poco más grande que los otros que hemos visto y está en muy buenas condiciones. O sea, pero no cabe ahí, no cabría la planta, ¿no? O sea, voy a decir lo que pienso. A lo mejor si se distribuye lo del almacén que hoy tiene en el almacén de maíz, en la econobodega y parte del almacén principal, podríamos adecuar un poco la planta de tostadas, ¿no? Un poco, ahora sí que en negociación. ¿No? Pues es que esa es una opción que hay que plantearla. O sea, considerar que son 3 estructuras principales y que si nosotros necesitamos cierto espacio, ¿no? Que pudiera ser únicamente el almacén principal, dejando libre la econobodega y el almacén de maíz, y con esos 2 espacios se puede garantizar la continuidad de la operación actual, pues ya la hicimos. Pero si no es el caso, pues sí tendríamos, nos tendrían que dar el econobodega o no sé si haya más espacio. Veo que ahí en la parte trasera, no sé, la cancha y de atrás de la econobodega también. Ah, sí. Ajá, sí, de hecho un poquito es, a lo mejor, y si retiramos la econobodega, pues el espacio se puede ampliar hasta acá, ¿no? Y ya se puede, pero implica pues una obra. Pues hay que plantearlo de esa manera, o sea, que también requiere un esfuerzo de todas las partes. Okay. Entonces plantearíamos 3 escenarios. Uno, que nos cedan el almacén principal completo, que consideraríamos no tan viable porque está en operaciones y abastece más de 100 tiendas. Escenario B, articular las actividades y las necesidades. Pero sí hay que poner en el mismo escenario 1, que, o sea, no es quitarlo y ya, o sea, ahí pon tus cosas donde puedas, sino que la operación del almacén se haga desde la econobodega. Se mueva la econobodega y hay un almacén de maíz. No sé si lo utilicen o no. No sé si vieron. Sí lo utilizan. Digo, no está ocupado en su totalidad,
también eso he notado en las plantas. Es una, digamos que del espacio que tienen destinado para el almacén de maíz, yo creo que ocuparán una cuarta parte, media, en el caso específico de Coscatlán, ¿no? Oigan, ¿y necesitaríamos todo el almacén? Porque esa es la otra, que fuera una parte del almacén y que la parte que le quitemos al almacén nosotros la trasladen ellos a la econobodega. Sí, justo ese sería, digamos, escenario A, recibir todo el almacén y que la... No, pero tú estás hablando de todo, o sea, mi pregunta es... Ajá, o sea, a lo que voy es poder plantear 3 escenarios. El uno, para no estar mezclando actividades, agarramos el almacén completo y ellos se mueven a la econobodega. Escenario B, digamos, para no empujarnos tan fuertemente, decir, dame una parte del almacén y esa parte del almacén que me está cediendo para la operación de la planta, trasládala a la econobodega y yo aprovecho el almacén de maíz. O escenario 3, agarro yo la superficie de la econobodega, retiro el domo, amplío obra y entonces ya cabe completa independientemente de la planta. ¿Por qué lo planteo así en ese orden? Porque creo que es lo que nos exige menos acciones en ese orden de prelación. ¿Qué nos requiere? Es que a nosotros sí, pero a ver, ustedes visitaron o quien haya visitado el almacén, ¿creen que no es lo mismo el espacio que tiene el almacén a la econobodega y creen que les quepa esa operación a ellos en la econobodega? Yo pensaría que no. No, sí tendría que dividirlo entre la econobodega y el almacén de maíz. O sea, no está sencillo, pues, ¿no? Para ellos, ¿no? Yo creo que no les daría, y eso implicaría, pues no sé, que también tuviera que haber adecuaciones o adaptaciones a la econobodega. ¿Cuánto es lo que requerimos nosotros? No sé si está en la lámina, porque venían las superficies. Hay que ponerlo para que se dimensione las superficies y cuánto requerimos. Ok, digamos el piso base que se planteó y que fue el que se le mandó también a Fer, son 750 metros cuadrados con 10 de altura. Ok, eso hay que ponerlo en la lámina para que se pueda... A ver si me ponen la primera lámina donde está la superficie, la foto desde se ve, o sea, el almacén principal, si tú tienes tu necesidad clara de 750, pues es prácticamente 3/4 partes del almacén principal y eso le deja 1/4 parte de superficie al almacén y la econobodega para funcionar. La otra es también quitar la econobodega. Y la amplías hacia atrás y ya alcanzamos. Exactamente, pero ahí es obra desde cero, pues. ¿La econobodega tiene piso firme? Sí. Pues puedes aprovechar los cimientos de esos 540 metros y ya es la ampliación, como tú dices. La ampliación, pero lo que sí es, pues sí tienes que meter paredes y todo. Uh-huh. Ok. Pues sí, yo diría, Adrián, es que poner como opción que nos den el almacén principal se me hace... No, o sea, yo diría que la opción 1 fuera esa, que nos asignaran los 750 metros que requerimos, cuadrados, convivir con ellos y que ellos tomen los 280 que quedan, y que trasladen su operación restante a la econobodega como una de las opciones. Si no es viable, pues que nos den la econobodega y de ahí nosotros tendríamos que hacer los trabajos de ampliación y de construcción de las paredes y la techumbre. Ahí consulta, en términos de la planta, ¿sí se puede que convivas con un almacén? Tenemos que como dividir, solamente es una adecuación para dividir, sí tenemos que dividirla, pero digamos es prácticamente una pared, digamos, y abrir una puerta, o sea, sí tienen que hacer adecuaciones.
pero es menos que construir, pues, no todo una bodega. Pues en la Magdalena, ¿cómo está? Así está. No es lo más adecuado, pero sí. Pues así está, digo. Va. Ok, entonces así la actualizo y te la mando de nuevo de volada. Órale. Ya no vamos a entrar entonces hoy en, justo para plancharlo primero contigo el martes, lo de las capacidades productivas y ya para la siguiente sesión con ella, ¿no? Así es. Ok. Va, Así es, no le movemos a eso hasta que lo veamos la siguiente semana. Ok, Bueno, está bien. Gracias. gracias. Hasta luego.